¿Me escuchan? Sí, Ok. ¿Terminamos de ver esta por completo? no, esa no. Bueno, entonces, en una radiografía de tórax, aunque les parezca normal, se deben de fijar en los siguientes detalles. Si hay un neumotórax apical pequeño, si hay un nivel hidroaéreo detrás de la silueta cardíaca porque hay una hernia hiatal, si hay un colapso de lóbulos pulmonares medios, si hay un colapso de lóbulos inferiores, si hay desviación de la tráquea o cadenas ganglionares, si hay aire debajo del diafragma. El aire debajo del diafragma significa que hay una perforación abdominal. Si hay, en el caso de las mujeres, tienen que fijarse que los senos sean simétricos. Si hay alguna diferencia, ver si es por mastectomía o si es por alguna tumoración. Si el corazón está orientado hacia la izquierda o hay destrocardia. Si están lesionadas las costillas por el signo de Rössler secundario a la coartación de aorta. Y si hay acalasia, es acalasia, no aclasia. La acalasia es una disfunción del esfínter esofágico inferior que no se relaja bien cuando entonces se acumula la comida en el esófago y eso puede provocar niveles hidroaéreos mediastinales. ¿Lo sigue? Muy bien. Generalmente los ilios pulmonares están formados por arteria y venas pulmonares y nervios. Sin embargo, se pueden ver ilios pulmonares muy amplios, muy gruesos, y esto se asocia a hipertensión arterial pulmonar. Se puede asociar al linfoma porque ahí hay muchos ganglios linfáticos. Se puede asociar a embolias pulmonares principalmente. Y la tuberculosis rara vez es bilateral, casi siempre es unilateral. Y se sospecha también de tuberculosis cuando hay cavernas, cavitaciones. ¿La que sigue? Muy bien. En el caso de carcinoma bronquial, es extremadamente difícil que un carcinoma broncogénico, un cáncer broncogénico esté bilateralmente. Casi siempre lo vas a encontrar unilateral. Entonces, por eso la sospecha de tumoración cuando es unilateral. La que sigue. Muy bien. El hemotórax, en el hemotórax hay un derrame de sangre al espacio pleural. Una causa muy común de hemotórax es que funciones mal en la técnica de una colocación de un catéter subclavio y en ocasiones provocas neumotórax, pero también provocas hemorragia. Hemorragia hacia el espacio pleural. ¿De acuerdo? La presencia de hemotórax también se relaciona con las presencias de tumores a nivel de pulmón, tumores a nivel de pleura, ya sean tumores pulmonares primarios o metastásicos. Y el hemotórax también puede ser secundario a una lesión traumática, ya sea de las arterias intercostales o una lesión traumática de las arterias segmentarias del pulmón. La que sigue.
Ahora, cuando hay opacidades en el hemitórax y que no es bilateral, pueden tratarse de zonas de consolidación por neumonía o abscesos, derrames pleurales o alteraciones de tumor a nivel pleural, como el mesotelioma. Cuando se desplaza el mediastino, puede ser que haya un derrame pleural muy grande o haya un colapso pulmonar. La que sigue. Cuando hay opacidades alveolares generalizadas, es porque hay líquido en prácticamente todos los alveolos. Esta es una manifestación muy común de edema agudo de pulmón. Es una opacidad alveolar difusa. Puede ser también una neumonía de focos múltiples. Pueden ser tuberculosis. Hay un tipo de tuberculosis que se llama miliar, que está, en lugar de formar una caverna, es una tuberculosis que es generalizada en el pulmón. O puede haber síndromes en el que hay una alteración en la permeabilidad capilar y eso causa edema intersticial y edema alveolar, pero no por falla cardíaca, sino por exceso de permeabilidad vascular. Esto puede estar presente en la coagulación intravascular diseminada, en la sepsis o en el síndrome de Gold-Pasteur. ¿La que sigue? Muy bien. Este pulmón en panal de abeja es algo muy característico de las fibrosis. Sobre todo la fibrosis quística tiene un patrón muy característico en panal de abeja. También algunos tipos de de enfermedades por depósito de materiales como sarcoidosis y neumoconiosis. La que sigue, no sé si traigan una imagen de este. No, es muy característico, es un panal de abejas muy, muy característico. Y ese panal de abejas se ve todavía mejor en la imagen por tomografía. Lo que habíamos hablado ahorita de un moteado miliar por la tuberculosis miliar o enfermedades pulmonares difusas por hongos o la neumoconiosis del minero. La que sigue. El nódulo pulmonar solitario es una enfermedad que habitualmente requiere de un protocolo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque los nódulos pulmonares solitarios, en una buena cantidad de ocasiones, se pueden asociar a tumoraciones. Y esos tumores por nódulo pulmonar solitario, pues suelen tener una evolución no muy buena. Entonces, todos los nódulos pulmonares en pulmón deben de llevar un protocolo de estudio. ¿La que sigue? Bueno, si se fijan, si puedes hacer un poquito grande la imagen de arriba. Eso es. Ahora sí ya. Ok. Fíjense cómo hay causas inflamatorias infecciosas, hay causas tumorales, malignas y benignas y otras causas. Pero fíjense como casi la mitad son causas tumorales. Y de la mayoría de las causas tumorales son tumores malignos. En primer lugar, pues el carcinoma broncogénico, las metástasis de otros sitios, de tumores de otros sitios, y el tumor de células alveolares. El tumor de células pequeñas, cuando ves un nódulo de ese tamaño como el previo, pues prácticamente el paciente ya se va a morir porque es muy agresivo.
Y de las causas inflamatorias pueden ser inflamatorias infecciosas, como tuberculoma, histoplasmoma, coccidioidoma, criptococosis, actinomicosis, nocardia y abscesos pulmonares. Bueno, de las causas benignas, que son raras, la más común son los infartos pulmonares. Aunque les suene raro que les diga que es benigno, créanme que un infarto pulmonar es mucho más benigno que un cáncer broncogénico. Y también mucho más benigno que la tuberculosis o las micosis pulmonares profundas. Muy bien, eso es. Ok, de las metástasis que se van a pulmón, son muy comunes las metástasis de cáncer mamario. Entonces, el cáncer de mama, una de las causas más comunes de metástasis también es el cáncer tiroideo y el cáncer renal. Fíjense bien, del tumor de mama en especial, últimamente hay un protocolo de estudio que no solamente incluye el método de imagen, sino ya se están metiendo también a marcadores tumorales de tipo genético. Entonces, está un poco en moda, si hay determinados marcadores tumorales genéticos, la probabilidad de cáncer de mama se puede predecir hasta con un 95 o 97% de certeza. Entonces, muchas mujeres, después de que tienen los hijos que quieren tener, se están haciendo mastectomías prácticamente profilácticas. Esto es una situación que no se debe de tomar a la ligera, porque la verdad es que el cáncer de mama sí es una tumoración que habitualmente tiene una evolución muy torpe de las mujeres. Y cuando hay metástasis a pulmón, prácticamente el cáncer de mama ya es incurable y pues va a fallecer la paciente. La que sigue, cavitaciones pulmonares. Las cavitaciones pulmonares, una de las causas más comunes en este medio, ya se los había mencionado, es la tuberculosis. Pero también las cavitaciones por hongos. Entonces, coccidioido, micosis, aspergilosis, criptococosis e histoplasmosis son muy comunes aquí en la región. Es muy difícil que por características radiológicas vayas a poder definir cuál es la causa de la caverna, de la cavitación. En ocasiones incluso se requiere hasta biopsia y en ocasiones cuando la caverna está provocando hemoptisis grave o hemoptisis masiva, esa caverna se tiene que, bueno, no nada más la caverna, se tiene que hacer una segmentectomía, o sea, la extirpación de un segmento pulmonar. Es muy importante porque puede ser causa de hemoptisis masiva y llevar a la muerte al paciente. Cuando tienes un carcinoma bronquial y te provoca una cavitación,
el riesgo de hemoptisis masiva es todavía mayor. ¿Por qué? Porque el carcinoma bronquial, que como su nombre lo dice, se genera el bronquio, cuando ya hizo una cavitación en el parénquima pulmonar, es muy fácil que también lesione la arteria bronquial y venga la hemoptisis masiva. La que sigue. Bueno, ahí vienen unas causas de cavidades pulmonares que mencionan a las metástasis. La verdad, la metástasis es rarísimo que se haga cavitación. Muy, muy raro. La que sigue. ¿Tienes otra presentación a la mano? Sí, le estoy poniendo. Ahorita me vuelves a mandar un mensaje con tu correo, por favor. Para tenerlo a la mano y pasarles el banco de preguntas del tercer parcial, ¿de acuerdo? Ok. Tomografía computarizada. La tomografía computarizada ahorita se considera el método diagnóstico de elección para los problemas pulmonares. La tomografía computarizada puede ser simple o con uso de material de contraste. El material de contraste es intravenoso. La utilidad de la tomografía en el diagnóstico de lesiones pulmonares tiene que ver con que la tomografía puede diferenciar muy bien entre las densidades de aire, líquido y tejido. Entonces puede establecer muy bien el diagnóstico en una zona donde hay mucho contenido aéreo. ¿De acuerdo? ¿Qué haces tú en una valoración tomográfica? Bueno, haz de cuenta que haces como el equivalente a unas 25 radiografías. Puedes hacer cortes tan finos como cada milímetro o cada 5 milímetros, según el equipo. Entonces la calidad de imagen es tremendamente buena. E incluso se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales para poder localizar una lesión de manera muy, muy exacta y te puede ayudar en la determinación de cómo realizar una biopsia. En el, bueno, tórax en general, ¿verdad? No nada más pulmones. A nivel de mediastino, también te permite una muy buena diferenciación entre los diferentes órganos que componen el mediastino. Por eso te va a ayudar a determinar la presencia de cadenas linfáticas alteradas, de probables tumoraciones mediastinales, presencia de lesiones de grandes vasos que están en el mediastino. Prácticamente, bueno, no todas, pero la mayoría de los equipos de tomografía modernos ya son tomografías de alta definición. Entonces, tienen tan buena definición que te permiten ver con mucho detalle, inclusive datos muy, muy iniciales, muy incipientes de fibrosis pulmonar. La que sigue. Bueno, a diferencia de la tomografía, el ultrasonido no es muy útil, porque el ultrasonido no se transmite bien la imagen con presencia de aire. Y pues prácticamente todo en el pulmón tiene aire. ¿Sale? Entonces, el ultrasonido es un equipo que no te ayuda mucho
en en la patología pulmonar. La resonancia magnética te sirve más para la patología de mediastino que para la patología pulmonar. Las imágenes de pulmón son mejores en la tomografía. ¿La que sigue? Bueno, estudios funcionales como capacidad de difusión de gas se hacen si conoces la concentración de los gases y puedes medir la eliminación sobre todo de dióxido de carbono. Bueno, ahora, otra forma de evaluar cómo está funcionando el pulmón es valorar la presión parcial de oxígeno en la arteria, así como de CO2, y evaluar la saturación. Todo esto lo puedes hacer a través de una gasometría arterial o una gasometría venosa. Si solamente quieres ver la saturación de oxígeno, con un oxímetro de pulso es suficiente. ¿Lo que sigue? Bueno, en los estudios de ventilación perfusión pulmonar se hacen por un gamagrama, ¿de acuerdo? En ese gamagrama tú le das al paciente un material de contraste. A ver si me explico bien. Vamos a imaginar dos escenarios clínicos, ¿de acuerdo? Un escenario clínico de una neumonía y un escenario clínico de una tromboembolia pulmonar, ¿sale? Entonces, ¿están de acuerdo que en el pulmón hay una relación muy íntima entre la ventilación y la perfusión? Esto es, la ventilación es para llevar aire a todos los segmentos pulmonares. Ese aire que se lleva a los segmentos pulmonares se lleva ahí porque es aire que te va a ayudar y te va a servir para el intercambio gaseoso. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ese intercambio gaseoso se hace a través de la difusión de oxígeno por los capilares inicialmente arteriales y luego venosos. ¿Están de acuerdo? Entonces, debe de haber un equilibrio entre la ventilación y la perfusión para que la oxigenación del cuerpo sea adecuada. ¿Sí van siguiendo la idea? Entonces, imagínate que yo te pongo un radiofármaco que es inhalado. Entonces, ¿a dónde se va a difundir ese radiofármaco? A todo el pulmón, ¿estás de acuerdo? Si estás normal. Y luego yo te pongo un radiofármaco que es intravenoso. ¿A dónde se va a difundir ese radiofármaco? A todo el pulmón, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a ver el estudio ventilatorio perfusorio? La fase de ventilación, totalmente pintado el pulmón, y la fase de circulación, totalmente pintado el pulmón. Si se ve así, el pulmón está normal. ¿Sí quedó la idea clara? Bueno, en una neumonía, tú le das el radiofármaco para la gammagrafía inhalado y el paciente lo va a respirar, pero hay una neumonía. Entonces hay bronquios tapados, alvéolos llenos de moco, que no se van a llenar con el radiofármaco inhalado. Entonces ahí va a haber un defecto de ventilación. ¿Están de acuerdo? Vayan diciendo si lo entienden o no. Sí.
Sí. Más o menos. Ok, bueno, No, más o menos. Si el aire no puede entrar a los bronquios porque están llenos de moco, están de acuerdo que el fármaco que va diluido en el aire tampoco puede entrar. Entonces, ese segmento se va a ver vacío de fármaco. ¿Sí quedó? Y luego lo comparas con el radiofármaco que fue inyectado y estás de acuerdo que la circulación sí va a llegar al lugar donde está la neumonía, aunque no haya oxígeno ahí para intercambio. ¿Sí, sí estamos de acuerdo? Entonces, es una alteración en el gamagrama ventilatorio perfusorio con un defecto en la ventilación. Diagnóstico neumonía. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, siguiente ejemplo. Imagínate que todos tus bronquios y tus alvéolos están normales. Te doy el radiofármaco inhalado y se va a difundir a todo el pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tienes una embolia pulmonar. Una embolia en la que coágulos se fueron a la circulación pulmonar y taparon arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares que están tapadas no permiten el paso del radiofármaco que va diluido en la sangre. Entonces, cuando le hacemos el gamagrama, los sitios donde hay coágulo no van a aparecer en el gamagrama pulmonar. ¿Sí quedó claro? Entonces, es un gamagrama ventilatorio perfusorio anormal por una anormalidad en la perfusión. La ventilación está normal, pero la perfusión no, porque hay coágulos tapando la circulación de la sangre que lleva al radiofármaco. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. Sí. Bueno, así es como se hace el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Pero la verdad es que ahorita ya casi no se usa. Y el diagnóstico de tromboembolia pulmonar ahorita se hace más por tomografía con medio de contraste en una fase que se llama angiotomografía pulmonar. O sea, el medio de contraste opacifica las arterias pulmonares. Y obviamente si hay coágulos, pues esos segmentos de coágulo no los opacifica. ¿Sí, sí queda clara la idea? Sí. Ok. sí. Bueno. ¿Qué pasa si en una tomografía, en una radiografía de tórax, en un gamagrama, lo que quieras, ves que hay un hemidiafragma elevado? La causa más común es parálisis del nervio frénico. La siguiente causa común es presencia de neumotórax. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si hay elevación bilateral? La causa más común de elevación de hemidiafragma bilateral es la obesidad. Y después la ascitis, que para fines prácticos provoca lo mismo que la obesidad, un aumento de la presión intraabdominal. Esta elevación de hemidiafragmas es muy difícil que tengas un colapso pulmonar bilateral. ¿Por qué es muy difícil? Porque es muy difícil que un paciente viva si tiene los dos pulmones colapsados. La que sigue. Bueno, ahí están viendo un ejemplo de una angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar, con ese podemos diagnosticar tromboembolia pulmonar, pero esto va más allá. Hay ocasiones en que a través de cateterismo pulmonar podemos extraer coágulo de los eventos de tromboembolia pulmonar y de esa manera aliviar de forma rápida a los pacientes con tromboembolia pulmonar. La broncoscopía
es otro método de diagnóstico. Y es meter un tubo flexible, bueno, ahorita ya son flexibles, antes eran rígidos. Meter un tubo flexible con una cámara en la punta y un sistema de iluminación a través de la boca, a través de la faringe, después la laringe, después la tráquea y llegar a los bronquios lo más distal posible. Este broncoscopio que les digo que es flexible, tiene la capacidad de que la punta es móvil y tú la puedes ir guiando para flexionarla en los sentidos que necesites para llegar a porciones más distales de los bronquios. Muy bien. ¿Cuáles son las principales indicaciones de broncoscopía? La principal indicación de broncoscopía es un método diagnóstico para evaluar tumoraciones, bronquiectasias, hacer biopsia, que puede ser biopsia por toma directa, por arrancando un pedazo literalmente, o puede hacerse un cepillado bronquial y biopsia. ¿De acuerdo? En ocasiones es necesaria una broncoscopía para determinar el sitio de hemoptisis. ¿La que sigue? Bueno, ya ahorita prácticamente todos son fibroscopios flexibles. Y ese fibroscopio flexible es mucho, muy nuevo. Puedes hacer con el fibroscopio, por ejemplo, drenaje de abscesos, puedes hacer drenaje de focos neumónicos y puedes hacer extracción de cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Realmente ahorita la fibrobroncoscopía está pues con un buen grado de avance, es un buen método de diagnóstico. Idealmente el paciente debe estar completamente sedado, porque es muy agresivo tener un tubo en la vía respiratoria, el reflejo de oxígeno es sumamente importante. ¿La que sigue? Doctor, ya le quedan 5 minutos a la sesión. Ok. ¿Y cuántos diapos quedan? Quedan 8. 8 diapos. Bueno, no los vamos a acabar de terminar. Si quieren nos salimos en este momento y reiniciamos sesión. Ok. Tú me avisas cuando sale. Sí.